porque es una obligación de nosotros, sino porque es un deseo. Anhelamos este día. Amén. Anhelamos este día, que sus hijos estén congregados para cantarle, adorar, escuchar su palabra, para vernos las caras, estimularnos al amor y a las buenas obras. Sean bienvenidos, hermanos y amigos que nos visitan por primera vez. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a retomar las clases bíblicas sobre la Confesión Bautista de Londres de 1689, clase que habíamos pausado por un tiempo, pero Dios es bueno y nos ha traído nuevamente aquí a estas clases. Vamos a orar en primer lugar para ponernos en sus manos, para que Él nos guíe en el día de hoy y nos ayude. Bendito y amado Dios, Padre Celestial, estamos delante de ti, de tu presencia, de tu hermosa presencia especial. Oh bendito Dios, a ti te clamamos porque solamente tú escuchas nuestras oraciones a través de los méritos de Cristo. Oh bendito Dios, te queremos pedir que por medio de tus palabras hoy nos guíes, nos alumbres nuestro camino, Señor, que sea un camino de santidad, que sea un camino de verdad, que sea un camino de entrega hacia ti. Oh bendito Dios, lo necesitamos, es más lo que necesitamos en nuestras vidas. Sabemos que eres un Dios fiel y has cumplido cada promesa que has dicho y la cumplirás, porque hiciste un pacto eterno, Señor, con tu Hijo en la eternidad pasada, y nosotros somos beneficiarios y herederos de ese pacto, Señor. Así que ayúdanos en esta mañana a recordar verdades que nos haga amarte más, adorarte más, orarte más, ser más consciente de quién eres y quiénes somos nosotros delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén, mis hermanos. Como dije, vamos a estar estudiando, a retomar la confesión. Cabe destacar, hermanos, que la Confesión Bautista de Londres, 1689, es una confesión que de manera sistemática resumen esas doctrinas importantes que tú y yo como iglesias creemos. Y debemos estudiar esas doctrinas, es un resumen sistemático. Ella resume en esos 32 capítulos esas doctrinas importantes que nosotros debemos creer. Y cabe recordar también que la confesión no es nuestra máxima autoridad. Nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Es ella quien nos guía y nos rige en cuanto a nuestra fe en la práctica. Entonces, es la Biblia y la confesión lo que hace es un resumen de las doctrinas bíblicas que encontramos en la palabra de Dios. Amén. En la última clase, ¿se acuerdan? Hablamos de que después que Dios hace un llamado eficaz para la salvación, Dios otorga ese don, ¿verdad?, de fe para creer en su Hijo Jesucristo. Él nos llama, nos concede el don de arrepentimiento para creer en Cristo como Señor y Salvador. Y hacíamos una pregunta en esa clase de cuáles eran los beneficios que los hijos de Dios o aquellos que han sido llamados eficazmente disfrutan en esta vida. ¿Se acuerdan? Y hablábamos de 3 beneficios allí. Hablábamos de la justificación, de la adopción y de la santificación. ¿Se acuerdan ese lado de 3 barquillas? O de 3 sabores, perdón. Donde está el sabor de la justificación, el sabor de la adopción y el sabor de la santificación. Y había un último sabor que le podíamos añadir, que no vamos a disfrutar en esta vida, sino en la vida eterna, que era el sabor de la glorificación. Muy bien, hermanos. 20 puntos. Ya nosotros hablamos en la última clase sobre la justificación, esa declaración legal divina de parte de Dios. Esa declaración única que hace Dios una sola vez nos declara justo a nosotros. Es cuando Dios justifica a alguien, es cuando Dios lo declara
sin que un individuo es justo a su vista para siempre, por los méritos de Cristo. No por obras, ¿verdad? Dice la Biblia, para que nadie se gloríe, sino únicamente por los méritos de nuestro Salvador Jesús. Es cuando esa persona, decíamos, que confía en Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento Dios lo justifica delante de sus ojos. Amén. Y decíamos que la justificación por la fe, solo es la doctrina más distintiva de la fe evangélica. ¿Por qué, hermanos? Porque ella venía a resolver el principal problema que tú y yo teníamos delante de Dios. Esa separación que hubo desde el jardín del Edén, cuando Adán pecó. Cuando Dios nos justifica, nos acerca a Él. Ahora, esa separación ya no es una separación, sino es un acercamiento por medio de la justicia de Cristo. Decía Martín Lutero, cuya conciencia atormentada y pensamientos angustiados, los cuales seguramente en esa lucha, en esos pensamientos, pusieron en marcha la Reforma Protestante de 1517, él decía: si se pierde la doctrina de la justificación, se pierde la totalidad de la doctrina cristiana. Porque es allí donde comenzamos a disfrutar de ese llamado eficaz que nos hace Dios. Ese cambio de estado. Entendiendo esto, en el día de hoy vamos a continuar entonces con esas bendiciones o con esos sabores que disfrutamos. Y vamos a hablar del segundo sabor, que es de la doctrina de la adopción. Es una doctrina que ya hemos hablado aquí desde este púlpito, pero bueno, estamos siguiendo los capítulos de la confesión y nos toca en el día de hoy esta doctrina. Y hermanos, es una doctrina hermosa, pero una doctrina que se ha descuidado en gran manera. Muy poco se habla de la doctrina de la adopción, pero indudablemente está ligada o está unida a la santificación, a la justificación y a la santificación. No podemos desligarla. Y es maravillosa porque si en la justificación Dios nos declara justos delante de Dios, resolviendo el principal problema que tú y yo teníamos, esa separación de Dios por nuestros pecados, hermanos, la doctrina de la adopción habla de algo sumamente maravilloso que sucede con nosotros. Comienza una filiación. Pregunto, ¿cuál filiación comienza? Que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y quiero comenzar explicando esto brevemente, antes de seguir. Esto de ser hijo de Dios. Y la razón es porque hay muchas personas que piensan que todos son hijos de Dios. Y es cierto que la Biblia, hermanos, habla de que todas las personas son criaturas del Señor, porque fueron creadas por Él. Pero hay que marcar una gran diferencia entre ser hijo de Dios y no. Hay muchos pasajes que hablan sobre esto, sobre ser hijo de Dios. Pero, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Juan, una carta que estoy estudiando, por supuesto, porque estoy predicando allí, en el capítulo 3, versículo 1, vayan allá, hermanos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Juan dice allí, exclamando, en el versículo 1, dice: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y miren lo que dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y quiero que vean la diferencia que está mostrando el apóstol Juan aquí, entre ser hijo de Dios y los que no son hijos de Dios. Esa palabra hijos que dice el apóstol Juan allí, significa que ha nacido de Él, que ha nacido de Dios. Lo que significa que solo aquellos que han nacido de Dios o han nacido de nuevo son hijos de Dios. Solamente aquellos. De hecho, si leemos los versículos anteriores, el final del capítulo 2, versículo 29, dice: si sabéis que Él es justo,
sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Juan viene hablando entonces de que el que hace justicia es nacido de él, es decir, el que hace justicia es una persona donde hay un nuevo inicio espiritual, donde hay un nuevo corazón hecho por Dios, creado por Dios, inclinado a hacer justicia. Es decir, ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo. Repito, solo aquellos que han nacido de Dios o han nacido de nuevo son llamados hijos de Dios. Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. Hay una clase que yo di hace ya unos meses atrás que está en el canal de nuestra iglesia en YouTube y precisamente se llama de esa manera, somos hijos de Dios. Y está basada en esta doctrina de la adopción. Y sería bueno, hermanos, que la escucharan, así se edifican más sobre esta doctrina y puedan complementar con lo que escuchen el día de hoy. El punto es que según Juan, hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son. Y Juan dice claramente allí que porque somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. En otras palabras, hermanos, lo que quiere decir el apóstol Juan es que el mundo o las personas del mundo no pueden llamarse hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque simplemente no tienen una relación o no viven una relación experimental con Dios como Padre. Porque no conocen a Cristo como su Señor y como su Salvador. Porque no han nacido de nuevo. Y hasta que eso no suceda, bueno, su Padre es otro. Y eso lo dice la Biblia. De hecho, mis hermanos, la Biblia es clara en decir que los que se pierden o los que no conocen a Cristo, los que no son de Dios, no son mencionados como hijos de Dios, sino como hijos de ¿quién? Del diablo, del adversario, como escuchábamos en la meditación de esta mañana. Nuestro Señor Jesús fue claro al decir a los fariseos en una oportunidad en Juan 8:44, Él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y si leemos el contexto de lo que está diciendo el apóstol Juan allí en su evangelio, ¿qué era lo que querían hacer los fariseos? Querían matar a Jesús. Querían hacer eso, ese era su deseo. Y Cristo le dice, quieren hacer los deseos de vuestro padre el diablo. Es más, hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 3, Pablo hace referencia a que todos nosotros no éramos hijos de Dios antes de ser salvos. Dice que éramos hijos de ¿qué? Hijos de la ira, hijos del mundo. Antes que fuéramos salvos, éramos por naturaleza hijos de ira, dice el apóstol Pablo, lo mismo que los demás. Éramos semejantes a los demás. Entonces, claro que no todos son hijos de Dios, ¿verdad? Sino ¿quién? Solamente aquellos que son salvos por la gracia de Dios. Solamente aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Solamente aquellos que han sido justificados por la gracia de Dios. Y como dice la Biblia, Dios a quien justifica, lo adopta en este caso y lo santifica. Amén. Entonces, podemos decir que estas doctrinas son exclusivas, ¿verdad? Dios es exclusivo. Son exclusivas. Dios solamente justifica a quien llama, hermanos. Dios solamente adopta a quien justifica. Y solamente Dios santifica a quien hace su hijo. ¿Anotaron esto? ¿Quieren que lo diga de nuevo? Dios justifica solo a quien llama. Dios solo adopta a quien justifica. Y Dios solo santifica a quien llama como su hijo, a quien hace su hijo. Es hermoso, ¿verdad? Entonces la adopción, hermanos, habla de que Dios no actúa como juez. ¿Cómo actúa Dios en la adopción? Como padre, como padre. Es decir, podemos decir, hermanos, que hay una gracia mayor en la adopción. ¿Por qué? Porque ya Dios no es nuestro juez, sino es nuestro padre. Escuchen esto, hermanos. Dios, el juez divino de todo el universo,
No solamente absuelve al pecador de sus pecados por la justicia perfecta de su Hijo amado Jesús, sino que Él lo invita al pecador a su hogar. Y no solamente por una noche, no solamente por un día o por un mes o por un año o por varios años, no. Él lo adopta para siempre, para siempre. Además de eso, nos dice que podemos llamarlo Padre. Y además de eso, nos pronuncia herederos legítimos. Escuchen esto, de lo que Él es y de lo que Él tiene. Y eso es lo que nos dice la confesión cuando estamos estudiándola. Nos dice allí en el capítulo 12, en su único artículo. Vamos a leerlo allí. Dice claramente, a todos aquellos que son ¿qué? Que son justificados, Dios se dignó conceder de buena gana, viendo esta versión, en su único Hijo Jesucristo y por causa de Él, el enorme privilegio de hacerles partícipes de la gracia de la adopción. ¿Ve lo que dice la confesión? Si leemos hasta aquí, hermanos, podemos observar varias cosas. En primer lugar nos dice quiénes son los receptores de esa adopción. ¿Quiénes son? Aquellos que son justificados. Aquellos a quien Dios llama. Aquellos quienes han creído en Jesús como su Señor y como su Salvador. Son declarados justos para siempre delante de Dios. Pero también nos habla de la fuente de esa adopción. ¿Quién hace esa adopción? Dice que Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo. Fue Dios quien lo hizo. Él se plació en hacerlo. Y si hay algo que tú y yo debemos tener claro siempre, es que Dios hace todo conforme a su voluntad. Dios hace todo conforme a sus propósitos. Dios hace todo conforme a lo que Él quiere hacer según su soberanía. Dios no es influenciado por algo externo o por alguna obra que tú y yo hayamos hecho, no. Él actúa solamente por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra. Él hace lo que Él quiere. Él se plació en hacerlo. En Efesios 1, Pablo le dice, en el versículo 5, en amor, dice, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue sobre esa base de su amor, entonces, que nos adopta por causa de su Hijo Jesucristo. Y esto es importante, hermanos, porque si bien podemos estar seguros de que la adopción Dios tiene una inmensa satisfacción. Como dije, Dios se place en hacerlo, en salvar. Dios no nos hace partícipes de la gracia de la adopción con el fin de satisfacer una necesidad suya. Él solamente lo hace por su amor. Él solamente lo hace por ese pacto que ha hecho en la eternidad. Samuel Waldron dice que la adopción es un acto de la libre gracia de Dios que fluye de su amor electivo como Padre desde la eternidad. Impresionante. Meditemos en esto por un momento. No solo Dios nos amó desde la eternidad para justificarnos, sino que Dios nos amó desde la eternidad para que fuéramos sus hijos, para adoptarnos como sus hijos en Cristo Jesús. Es hermoso. Y de esa manera dice la confesión que somos incluidos en el número de los hijos de Dios. Ahora, hermanos, una vez siendo hijos de Dios, dice la confesión que estos gozan de libertades y privilegios. Leamos allí. Dice, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus privilegios y libertades. Por si no fuera poco, gozamos entonces de bendiciones. Miren cuántas bendiciones tenemos en Cristo y por ser adoptados. Ahí dice, reciben ¿qué? El espíritu de adopción. ¿Qué más? Tienen acceso al trono de la gracia con confianza. Reciben capacitación para clamar Abba Padre. ¿Qué más? Reciben compasión, protección, provisión, corrección como por parte de un padre.
¿Qué más, hermanos? Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. ¿Y qué más? Heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. ¡Wow, hermanos! Todo eso es para ti y para mí. Son regalos de Dios espirituales, bendiciones espirituales para ti y para mí. En resumen, hay una incorporación entonces a la familia de Dios, ¿verdad? Somos un pueblo de Dios. Ahora pertenecemos a esa familia. Hay una disposición filial. Ahora nos une ese vínculo hermoso, padre e hijos, antes que tú y yo no teníamos. Nuestro padre era el diablo, hermanos. Era el mundo. Ahora nuestro padre es Dios. Hay una experiencia entonces de un tratamiento paternal de Dios. Ahora Dios nos trata como verdaderos hijos. Ahora Dios como padre nos disciplina. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿O no? Dios ahora como padre nos corrige como un padre corrige a su hijo. Nos protege. Nos muestra compasión diariamente. Nos provee. No solo el alimento físico, sino el alimento espiritual, que es más importante. Todo eso lo hace Dios. No somos desechados de su presencia. ¿Qué padre que ama a su hijo lo desecha? Ninguno. Así es nuestro Dios, hermanos. No nos desecha. Y mira lo que dice, sino que nos sella para el día de la redención y para heredar las promesas eternas. En otras palabras, la herencia de la gloria futura que tú y yo tenemos y que nos han sido dadas en Cristo Jesús, están garantizadas por el sello del Espíritu Santo y en Cristo Jesús. Están garantizadas, son nuestras. Son nuestras. ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás meditando en esto allí? Dice la Biblia, herencia reformada, que nuestra filiación viene de la filiación de Cristo. Por lo tanto, cada bendición está basada en lo que Él ha hecho, en lo que Cristo ha hecho para ganar la bendición de la filiación para nosotros entre padre e hijos. Es ganada por Cristo. Es ganada por Cristo. Y quiero ponerte un ejemplo. Seguramente lo has escuchado, pero esto es exactamente cuando un hombre que tiene muchos bienes y muchas riquezas y no tiene herederos, y él busca a una persona que sea digna, a quien dejarle toda su herencia, y lo adopta como su hijo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con toda esa herencia? De inmediato, ese hijo adoptado empieza a disfrutar de esa herencia. Esa herencia ahora es suya. Todos los bienes de este hombre son suyos. Y así es Dios con nosotros. Todas las bendiciones que Él tiene para con nosotros son nuestras, ganadas en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace Dios, hermanos. Eso es lo que tiene en mente cuando Pablo les escribe a los Efesios sobre la adopción. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Bendiciones para ti y para mí que disfrutamos en esta vida y que disfrutaremos por la eternidad. De hecho, la adopción misma es una bendición. Es una bendición. Hermanos, no sé ustedes, pero esta verdad debemos tenerla siempre a la mano. Esta promesa debemos tenerla siempre a nuestro alcance. Estas promesas están allí para nosotros. Y debemos tenerla en nuestras mentes seguramente siempre cuando lleguen los momentos de incredulidad, los momentos de dolor, de sufrimiento. Cuando pensemos que todo se ha acabado, cuando pensemos que todos nos han abandonado. Recordad que tenemos un Padre Celestial que nos justificó y que nos ha adoptado como su hijo. Recordad que si has creído en Cristo como tu Señor y como tu Salvador, eres hijo de Dios. Y que disfrutarás de estas gloriosas promesas que Dios ha determinado para ti. Así es. Y esto no estamos hablando de la prosperidad,
Estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de bendiciones espirituales. ¿No te llena de gozo esta verdad? Saber que el juez de todo el universo no solamente te justifica, sino que te adopta. Te hace su hijo y te permite entrar en su familia. Hermanos, hemos pasado de esclavos de este mundo, de esclavos de este mundo. Hemos pasado de ser hijos de ira, hijos de desobediencia, a ser hijos de Dios, a estar unidos en Cristo. Y le voy a decir algo que tú y yo no merecíamos. No éramos dignos de recibir esta adopción. No éramos dignos, ni mucho menos, ser herederos de lo que Dios ha dicho acá. No lo éramos, hermanos. Pero Dios en su gracia, Él se dignó, como dice allí. Él se dignó. Justificarnos, perdonarnos, adoptarnos, santificarnos, con la esperanza de ser glorificados en la eternidad. Te pregunto nuevamente, después de escuchar un poco lo que significa esta doctrina, ¿podemos tener temor de llamar a Dios nuestro Padre? No, ¿verdad? Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Y qué dice la confesión? Por supuesto basado en Romanos 8:15, que reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza y reciben capacitación para clamar a Abba Padre. Cuán maravilloso es el camino de la salvación, mis hermanos. Cuán maravilloso es. ¿No arde tu corazón al escuchar esta verdad? ¿No arde tu corazón? Repito, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos de este mundo, dice Pablo en Gálatas 4. Éramos así. Pero él dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, escucha eso, ya no eres esclavo de este mundo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Más claro que eso no lo hay. Alabado sea su nombre, hermanos. Estoy leyendo un libro que se llama Sé Líder, de Paul Tripp, y ciertamente es un libro que está enfocado al liderazgo. Pero hay unas palabras que sin duda podemos aplicar a todos nosotros. Él dice que el que nos llama, hablando de Dios, va con nosotros. El que nos llamó con poder, el que nos llamó nos redarguye, el que nos llamó nos protege y abre los ojos de nuestros corazones a los peligros que no veríamos sin Él. Pero no lo hace como nuestro juez, sino como nuestro Padre amoroso, como nuestro Padre y como nuestro amigo. Ese es nuestro Dios. Así que no tengas temor nunca de llamar a Dios tu Padre. No tengas nunca temor a acercarte a su trono de la gracia, a pedir perdón por tus pecados, a confesarlos, tus debilidades. Hermanos, Él lucha por nosotros. Aun cuando tú y yo no tenemos la intención de luchar, Él está con nosotros. Como Padre, protegiéndonos, acobijándonos, dándonos más de su gracia. Y quiero terminar con esto, hermanos. Recordarte como me lo recordaba un hermano que me mandó un mensaje ayer, providencialmente, que todo sufrimiento y dolor pasará. Todo, hermanos. Y hay una promesa infinitamente más grande que todo lo que tú y yo podamos experimentar en esta vida. Y es que algún día veremos a Dios cara a cara, y Él estará como nuestro Padre eterno, con nosotros. ¿No te da gozo eso? Recordar una vez más esta doctrina de la adopción. Lo que éramos, ahora lo que somos. Bendito y alabado sea su nombre.
Que esta verdad cada día nos consuele más en nuestras luchas, en nuestros pecados, que vayamos a confesándolos, como un hijo va a un padre a buscar perdón y a buscar consuelo. Amén. Oremos entonces, hermanos, y que Dios bendiga su palabra. Padre, bendito eres. Eres nuestro Padre, Señor. Eres nuestro Padre. Nos justificaste y nos adoptaste como tus hijos. Pertenecíamos a este mundo. Ahora somos tus hijos. Hemos sido apartados para ti, para ser hombres y mujeres que vivan vidas consagradas a tu nombre, a ti, Señor. Ayúdanos a entender cada día esta verdad. Padre, que hemos sido trasladados, Señor, de las tinieblas a tu luz, y que ahora pertenecemos a tu familia, a ese pueblo comprado con la sangre de Cristo. Que ahora somos tus hijos, que pueden clamar con confianza, Abba Padre, que pueden acercarte a tu trono a pedir perdón, que pueden disfrutar de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, aquí y en la eternidad. Promesas que has hecho, no por lo que nosotros podemos hacer o hayamos hecho, Señor, sino son promesas eternas, dadas desde antes de la fundación del mundo. Qué grande eres, Señor, qué amoroso has sido en concedernos esta gracia de la adopción. No la merecíamos, pero a ti te ha placido hacerlo, porque tú eres un Dios que perdona y que ama a tus hijos. Ayúdanos a recordar siempre estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Terminamos la clase en el día de hoy, una clase corta, pero que ha sido una clase de bendición. Recordemos estas verdades y que Dios nos ayude siempre a vivir en ella. Dios nos bendiga. Tenemos unos 15 minutos para estar acá y regresar al culto de oración.